Mis hermanos, buenos días. Saludos a quienes no he saludado. Siempre que uno va a tomar este lugar, no sé, creo que le pasa a todos los predicadores, nos embarga un temor que nos hace temblar las piernas, aunque no se note. Y bueno, lo único que nosotros clamamos, y espero que sea el clamor de cada uno de los predicadores que toma este lugar, que usted no se fije en la calidad de la predicación, no se fije en el predicador, y su comentario al final de la predicación sea: qué hermosa es la santidad de nuestro Dios. Eso es lo que clamamos cada uno de los que estamos aquí. Bueno, y a mí me ha tocado en esta mañana un tema que dice relación en el servicio. Y estuvimos viendo a través de las diferentes series, pasamos por las bienaventuranzas, donde veíamos, como dicen los jóvenes en este tiempo, el perfil de un cristiano. ¿Cuál es el perfil de un cristiano? Luego, la serie de Efesios, donde vimos en la posición que estábamos como cristianos, en la magnífica posición donde Cristo nos pone por su sacrificio. Y Pedro nos escribe esta carta en tiempos muy similares al tiempo que se escribió Efesios, pero él nos lleva, tal como nos mostraba nuestro hermano Pablo en la introducción a esta carta, que ya no estamos hablando solo de estar en Cristo, sino qué pasa cuando nosotros actuamos por Cristo. Y el tema que nos convoca en esta mañana lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 en adelante. Y en alguna Biblia dice el siervo en el servicio o diferentes títulos. Pero vamos a ver el comportamiento de un siervo, cómo debe actuar en cuanto al servicio de su Señor. Y a la diferencia de la carta a los Efesios, nosotros veíamos la carta a los Efesios como muy enmarcadita. Teníamos 3 capítulos donde nos hablaba de la doctrina, 3 capítulos donde nos hablaba de la aplicación de esta doctrina en nuestra vida. Sin embargo, la carta de Pedro es un poco, no quiero decir desordenada, pero distinta. Es distinta, porque nos empieza a hablar prácticamente de la aplicación inmediatamente. Y me van a perdonar los hermenéuticos y exegetas, pero vamos a estar moviéndonos entre la aplicación y lo que nos dice el texto para este grupo de hermanos a los cuales está dirigida la carta, que era la dispersión. Y nosotros, cuando nos encontramos con esto, también vemos que nosotros somos parte de esa dispersión también. Porque si pudiésemos ver lo que Pedro trata de explicarle y comentarles a los receptores de esta carta, también se ajusta mucho a nuestra vida. Aunque nosotros no estamos viviendo en las mismas condiciones que estaban estos hermanos en la iglesia primitiva. Y para esto me gustaría ilustrar cómo se estaba viviendo en ese momento, o qué estaban viviendo en ese momento. Porque era un pueblo que estaba sometido bajo un imperio con costumbres muy distintas, y estaba apareciendo un pueblo nuevo con ideas muy distintas a lo que estaba la sociedad en ese tiempo, y la verdad que eran muy mal mirados. Y uno al
al investigar esto, se encuentra con comentarios de historiadores. Y uno de los historiadores que más da datos sobre esta situación que se estaba viviendo fue Tácito. Y Tácito describe de la siguiente manera al pueblo cristiano, y cito: gente a quien todos odian por sus abominaciones. Dice además: Cristo, de quien toman su nombre, fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio, y además agrega: detenida por un instante, esta dañina superstición apareció de nuevo, no solo en Judea, donde estaba la raíz del mal, sino también en Roma, ese lugar donde dan cita y se encuentran seguidores de todas las atroces abominaciones que llegan desde todos los rincones del mundo. Esa era la visión que tenía el pueblo romano con respecto a los cristianos. Eran seres abominables, eran seres que tenían costumbres que incluso Tácito también llega a decir atentan en contra de la humanidad. En ese ambiente estaban los cristianos, y que en su mayoría eran servidores. Por eso Pedro hace tanto énfasis diciendo a los siervos de ciertas maneras que tenían que comportarse. Entonces no era un ambiente fácil, era un ambiente difícil. Y yo digo que es aplicable a nuestros tiempos, pero nosotros, hermanos, no estamos viviendo lo que vivía ese pueblo con esa presión. Pero también hemos aprendido que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, y no dudo que más de alguno de los que está aquí ha sufrido también como siervos de Dios, trabajando para un Señor que no tiene y no quiere saber nada de los cristianos. Por lo tanto, son oprimidos, son perseguidos, son cuestionados. Pero, ¿cómo se siente un cristiano en esa condición? Y nosotros podemos ver a Pablo como un ejemplo dentro del pueblo cristiano. Pero mire lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 11 en adelante. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Dice así: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esa es la posición que tenían, era la visión y el ambiente en cual vivían los cristianos de ese tiempo. Y ahora, cuando nosotros entramos a la porción de la palabra, es bueno que nosotros tengamos la vista y nuestra mente puesta en eso, en cómo ellos estaban viviendo bajo la opresión de un pueblo que los miraba como abominación, como un pueblo que practicaba ritos y cosas abominables para ellos, porque no seguían sus costumbres. Ciertamente eran mirados como dice en el escrito de Tácito, dice de Judea donde viene la raíz del mal. Y no, para nosotros los cristianos es de Judea donde viene la raíz de nuestra fe y de nuestra creencia. Pero para el pueblo romano eran muy mal mirados. Entonces, hermanos, vamos a entrar en el texto que nos convoca en esta mañana, y vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo
18. Voy a leer el primer versículo y luego los voy a invitar a orar para que el Señor nos guíe en esta exposición de su palabra. Dice así la palabra del Señor: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Mi buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias esta mañana. Muchas gracias porque tú eres maravilloso, porque tu santidad embarga nuestras vidas. Y tú eres tan misericordioso que nos permite esta mañana poder abrir tu palabra. Permítenos, Señor, escuchar tu voz. Gozarnos, Señor, en disfrutar la hermosura de tu santidad en esta mañana. Señor, que queden nuestras preocupaciones de lado, nuestros problemas, nuestras enfermedades. Abre nuestros oídos, prepara nuestra mente para escuchar tu palabra. Queremos escuchar tu voz esta mañana, es lo que nos ha convocado, lo que hemos venido a buscar. Prepara nuestras vidas también para poder recibir la enseñanza y no ser oidores solamente, sino que ser hacedores de tu palabra. Señor, queremos disponernos en tus manos, tanto para oír tu palabra como para poder hablar de ella. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pedro comienza esta porción de la Escritura diciendo: criados, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles. Y esta enseñanza, como les digo yo, nosotros la podemos ir poniendo al tiro en nuestro contexto, y muchos de los que están aquí creo que lo han pasado. Pero cuando él habla de criados, porque vimos la semana pasada cuando nos habla de someter a toda autoridad, pero cuando él nos habla de criados, nos está hablando no de los siervos que nosotros estamos acostumbrados a ver a través de la Escritura, que es la palabra doulos, que significa esclavos, sino aquí es la palabra oquetes, que significa un esclavo doméstico. Y había muchos dentro de la sociedad. Era la costumbre de la sociedad tener esclavos que sirvieran en la casa del pueblo romano. Y dice: estad sujetos a ellos con todo respeto. Pero además agrega, no solo a los amistosos, a los afables, los que se van a portar bien con usted, sino a los difíciles de soportar. Y cuando habla de los difíciles de soportar, yo mientras leía el texto, me encontraba con que la palabra difícil de soportar era una palabra que definía a una persona torcida. Y me llamó mucho la atención porque en una de las traducciones de esta palabra decía chueco. Y es un chilenismo. Yo decía, Pedro tiene que haber conocido a algún chileno. Porque en realidad nosotros diríamos, oye, soporta a los que se portan bien contigo, pero no solamente a eso, sino a esos amos que son chuecos. Así diríamos los chilenos. Y eso es lo que está diciendo Pedro, a aquellos que son torcidos, que son difíciles de llevar. Y llama a que los siervos se sometan con todo respeto. Lo contrario que nosotros podríamos ver en la conducta natural de una persona sin Cristo. Porque una persona sin Cristo no se va a someter a estos amos chuecos, sino que él va también a tratar de torcer su camino. No, mientras me esté mirando, yo hago las cosas bien. Pero una vez que se vaya, que se vaya, si no, no me importa.
Pero esa no es la conducta que está pidiendo Pedro a estos criados. Él está pidiendo que se sometan con todo respeto, no solamente para que ser bien mirados en su trabajo, sino, como nos ha ido explicando durante toda esta epístola, Él quiere que el pueblo de Dios refleje lo que ellos predican, lo que ellos hablan. Y empieza a darnos de aquí en adelante ejemplos de esto. Y dice, porque esto merece aprobación. Esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente. Y aquí empezamos a ver nuestro carácter y nuestra forma de ser un verdadero cristiano. Cuando nosotros, a pesar de nuestros padecimientos, a pesar de todo lo que está sucediendo, nosotros seguimos padeciendo, pero comportándonos como Cristo nos ha enseñado. Porque dice, porque esto merece aprobación. En la traducción en el griego dice, porque esto merece gracia o haya gracia delante de Dios. Cuando padecemos injustamente, estamos haciendo exactamente lo que Cristo hizo con nosotros, lo que Cristo hizo durante su vida. Y dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente merece aprobación delante de Dios. Cuando nosotros pasamos por situaciones similares, y vuelvo, insisto, nosotros ni siquiera nos podemos hacer una idea lo que estaba pasando el pueblo de Dios en esos tiempos. No tenemos idea, porque nosotros, gracias a Dios, en nuestros tiempos hemos vivido en tranquilidad y paz. Pero aquí estos hombres estaban llamados a servir de una manera que pudieran reflejar al Cristo al cual ellos predicaban. Saben que es muy fácil comportarse bien cuando somos tratados bien. Y para eso no necesitamos absolutamente nada. Pero cuando nosotros estamos siendo presionados, estamos siendo tratados mal, blasfemamos, nos insultan, nos hacen imposible nuestra vida y se nos exigen cosas que de repente pasan o rayan de lo normal. Es cuando nosotros realmente ponemos a prueba nuestro carácter de cristiano. Es fácil conducirse con buenos jefes, pero para conducirse bien con malos jefes, con malos amos, necesitamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas para poder pasar por esto. Y es cuando nosotros debemos empezar a recordar lo que Cristo hizo, lo que Cristo vivió. Y eso es lo que Pedro lleva al pueblo, a estos siervos, a estos esclavos domésticos. Los lleva a pensar lo que Cristo vivió. Tenía un amigo que cuando él pasaba por alguna dificultad, en la expresión de él, cuando estaba pasando por esa situación, decía, más sufrió mi Cristo. Y seguía adelante. Y eso pasó a ser un dicho familiar también. Entonces, cuando estamos pasando pruebas así difíciles,
difíciles de soportar. Cuando estamos siendo sometidos por alguien que ejerce autoridad sobre nuestras vidas y son difíciles de soportar. Tan difíciles, hermano, que a veces uno peca y llega a clamar: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? A eso nos llama el Señor, a que nosotros soportemos ahí, podamos ver ahí realmente de qué estamos hechos. ¿Acaso estamos hechos de un cristiano de papel? ¿O un cristiano que está sometido a la voluntad de Dios, que conoce la realidad, que conoce dónde Cristo nos sacó y nos puso en un lugar especial, que estamos en Él, y porque estamos en Él podemos actuar por Él? Pedro, nos dice: pues para esto fuisteis llamados. Y usted dirá: para esto, para sufrir, para ser abofeteado, para ser maldecido, para... No, hermanos. No, hermano. Usted fue llamado para llevar el Evangelio y ser como Cristo. Pero tienen que explicársele también cuando usted está llamado para el Evangelio y se le dice a usted: Dios lo ha puesto de este lugar, lo ha sentado en lugares celestiales, a la diestra del Padre junto con Jesucristo, y recibe toda la bendición espiritual. Pero todo eso en esta tierra, donde somos peregrinos y extranjeros, nosotros tenemos una letra chica que dice: van a tener que padecer. Cristo mismo nos dice: si esto lo hicieron conmigo, ¿cuánto más lo van a hacer con ustedes? Y nos consuela: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pedro capítulo 2, versículo 21. Para esto fuiste llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Y cuando la palabra del Señor nos habla de ejemplo, amados, nos habla, esta palabra se refería a un molde. Los que son arquitectos, dibujantes técnicos, publicistas, saben de estas reglitas que vienen con las letras que ustedes guían el lápiz para poder escribir. Y es lo mismo que esta palabra se está empleando aquí, que era un molde que usaban para poder copiar la caligrafía en esos tiempos. Y Pedro nos está diciendo: ustedes tienen el molde, ahora tienen que copiarlo, seguir las pisadas. Y este es el texto central, o la palabra central de esta porción: seguir las pisadas del Maestro, sufrir como el Maestro sufrió, seguir el ejemplo de Cristo, seguir las pisadas del Maestro. Si usted, hermano, camina siguiendo las pisadas del Maestro, usted tiene que estar seguro que va a llegar a buen puerto. Seguro. Uno de los hobbies que tenía cuando tenía salud era subir cerros. Diferentes tipos de cerros, con diferentes características. El ancianito que vive conmigo, que muchos conocen, él me enseñó a subir cerros. ¿Y saben qué es lo que hacíamos nosotros cuando el terreno estaba complicado? El con mayor experiencia subía primero y marcaba los puntos y las pisadas donde había que poner los pies para poder pasar esa situación. Fuera nieve, fuera arbusto, fuera roca.
Entonces el que venía después, si pisaba en el lugar donde pasó este guía, seguro que llegaba a la cumbre. Esto es lo que nos está diciendo Pedro también. Pongan los pies y caminen por la senda que Cristo marcó. Aunque les parezca extraño, aunque les parezca difícil, pongan los pies en la senda que Cristo trazó. Sigan esa senda. Porque a esto fuisteis llamados. A seguir el camino de Cristo. A seguir la senda que Cristo nos trazó. Y esa senda incluye también sufrimiento. Incluye también dificultades. Porque Cristo las pasó. Y usted dirá, bueno, entonces el cristianismo es sufrimiento. Necesariamente, hermanos, estamos en un mundo que no quiere saber nada de Cristo. Y cada día esto se vuelve peor. Caminamos cada día por un mundo más difícil. Aquí no hemos llegado, todavía vivimos la calma, la tranquilidad, no tenemos persecución. Pero hermanos, con toda seguridad, sí lo vamos a tener. Ya tenemos luces de que eso va a suceder. Ya estamos viendo que somos considerados como alguien que odia a la humanidad. Por ahí hay discursos, no, es que los cristianos, bueno, quiero hacer un paréntesis, los que realmente siguen el ejemplo de Cristo, porque vemos cantidades de iglesias que siguen el ejemplo del mundo y a ellos no los molesta nadie. Pero si usted quiere seguir el ejemplo de Cristo, va a tener persecución y va a ser también mal mirado, como aquellos que vivieron en ese tiempo. Los cristianos realmente no son inclusivos. Bueno, la palabra inclusión es una palabra hermosa, pero ha sido tan manoseada y manipulada que ahora los cristianos no somos inclusivos. E incluso a mí me lo han dicho. En mi trabajo. Oiga, don Carlos, pero es que usted como cristiano tiene que ser inclusivo. Yo le digo, no, pare un poquito. Los cristianos somos exclusivos. Si usted quiere ser exclusivo, converse conmigo. Y yo le puedo presentar a alguien que lo puede hacer exclusivo. Alguien que lo puede hacer especial. Un pueblo santo, apartado. Y usted sí va a sufrir porque va a pasar a ser extranjero en este mundo. Pero a eso fuimos llamados, como nos dice el versículo 21. Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aquí Pedro cita la profecía. Y me encanta esta carta de Pedro porque a mí me encanta el Antiguo Testamento, porque nos lleva a esa profecía donde nos recuerda a ese cordero que fue inmolado y que dice que fue como cordero llevado al matadero y enmudeció, fue sacrificado y ni siquiera abrió su boca. ¿Cuánto más nosotros, amados? ¿Cuánto más nosotros cuando somos injuriados? Cuando se habla mal de nosotros. Y nosotros haciéndolo bien o tratando de hacerlo bien, porque nunca lo hacemos tan bien como lo haría nuestro Señor Jesucristo, pero tratando de alinearnos con el camino que Cristo nos trazó, somos maltratados, somos injuriados. Se habla mentira de nosotros. Y ahí es cuando tenemos que recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados, si por causa de mí os vituperan, nos persiguen. Bienaventurados, si por mi causa hablan mentiras de ustedes.
Entonces, cuando usted esté viviendo esta situación en su ámbito laboral, porque tiene jefes que son chuecos, piensa en eso. No importa, Señor, no importa, porque tú sufriste. Más sufrió mi Cristo. Él no abrió su boca. No abrió su boca. Él, no teniendo pecado, ni siquiera se defendió. ¿Y saben por qué no se defendió, amados? Porque Él estaba pensando en usted y en mí. Yo voy a guardar silencio por amor a los que amó mi Padre. Y cantábamos, ¿cierto?, el amor de Cristo. Cantábamos sobre eso. Pero cuánto más es el amor de Cristo por su Padre, que lo llevó a la cruz del Calvario. No solamente el Padre lo envía a morir a la cruz del Calvario. Él dice: Padre, yo voy. Yo voy por los que tú amas, de antes de la fundación del mundo. Yo voy. Y entrega su vida por amor a usted también. Versículo 23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Él guardó silencio. Y aquí Pedro le está diciendo a los siervos: ustedes cuando estén padeciendo, guarden silencio. Guarden silencio. Porque no es labor de ustedes el juicio. No es labor de ustedes contrarrestar esos malos tratos. Porque mi causa no está en mis manos. Ahora está en las manos del Señor. Yo siempre digo, los cristianos vivimos, aquí hay eléctricos también, vivimos en 220. Vivimos en 220. Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que viva en la carne, por eso vivimos en 220, somos distintos, hemos sido transformados. Cristo es el que tiene que tomar dominio de nuestra vida en cualquier situación, incluso cuando estamos siendo afligidos, perseguidos. Cristo es el que tiene que estar manejando nuestra vida. Nosotros tenemos que estar conectados a estos 220 que dice la palabra, para nosotros poder vivir como Cristo quiere e ir preparando nuestra vida para algún día llegar hasta donde Él está. El que juzga, justamente, mi causa no es mía. No, es que hace tus cosas bien, va. Ok, la hago. No, es que no me gustó ahí. Hácelo para allá. Ok, voy para allá. Cristo nos da ejemplo de eso. Nos dice, si vienen y te pides que lleven la carga por 1 milla, llévala 2. Bien, muchas veces en nuestro ámbito laboral, cuando estamos bajo autoridad, a veces tenemos que ir un poquito más allá y caminar la 2ª milla. Eso es lo que nos pide el Señor Jesucristo. Aunque para nosotros sea difícil, pero si nosotros tenemos el Evangelio habitando en nuestra vida. Yo siempre digo, qué extraordinario lo que pasó con Pablo. Pablo respirando, dice venganza, muerte. Es transformado. ¿Y saben que Pablo, de respirar venganza y muerte, pasó a respirar evangelio? Y cuando él empezó a respirar evangelio, soportaba todo. Hambre, necesidad. Lo vimos recién en lo que escribe en primera a los Corintios. Persecución, maledicencia, ser considerado como la escoria del mundo, todo. Pero por la causa
de Cristo, porque él sabía quién lo había llamado. Versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. Pedro aquí ocupa la palabra madero y no cruz, para hacer referencia nuevamente al Antiguo Testamento, Deuteronomio, donde dice: maldito es aquel que es colgado en el madero. Él llevó, siendo un cordero sin mancha, sin pecado, él cargó todas nuestras iniquidades, todas. Cargó todo nuestro pecado, nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes. Y le aseguro, hermano, por muy cristiano que usted sea, por muy apegado a la palabra, va a pecar, porque estamos en esta naturaleza humana. Todo eso lo cargó el Señor Jesucristo en ese madero. Él fue puesto ahí como maldición para que nosotros recibiésemos bendición. Y cuando Pedro escribe esto, está diciéndole: mira, ¿qué se preocupan ustedes? Todo lo que está pasando aquí lo vivió Cristo. Él llevó todos nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros que estábamos muertos en delito y pecado vivamos a la justicia. También hace referencia a lo que nos habla la carta de Efesios. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, ese mismo poder te ha pasado de ti de muerte a vida, porque fuimos en el bautismo de su muerte y somos restaurados también en su resurrección. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Cita nuevamente a Isaías 53, versículo 5, aquí Pedro, diciendo: y por cuyas heridas fuisteis sanados. ¿Sanados de qué? Sanados del pecado que iba en nuestra vida, ese pecado que corrompía nuestra vida y que nos tenía muertos en vida. Somos pasados a una vida nueva en Cristo. Algunos sacan esto de contexto, hermano, y dicen que nosotros como cristianos no podemos tener ninguna enfermedad. ¿Qué más quisiera yo? Pero no es el llamado, sino que el llamado es que ustedes recibirán por medio de sus heridas, por medio de los golpes, por medio de los insultos, por medio de esas mentiras que se decían en contra de él, por medio de los clavos, por medio de esa corona, por medio de todas sus heridas nosotros recibimos perdón de nuestros pecados. Recibimos salud, como nos dicen los textos antiguos, y esa salud se refiere a salvación. Eso es lo que recibimos nosotros por medio de Cristo. Por tanto, hermano, cuando nosotros ponemos a prueba esto, nos damos cuenta de que si nosotros caminamos por la senda de Cristo, vamos a tener que sufrir de alguna manera persecución. Y Dios quiera, estoy absolutamente seguro, hermano, y esto se lo tengo que decir con toda claridad, Dios en algún momento nos va a sacar de este estado de comodidad en que estamos. Así como sacó a su pueblo muchas veces, para que la palabra de Él corra hasta las fronteras donde Él quiere llevarnos. Hoy estamos cómodos, sentaditos, tenemos ventiladores, tenemos proyector, buen audio. Y disfrutamos de la reunión, cantamos, nos alegramos y nos vamos felices a nuestras casas. Un día Él nos va a sacar de esta comodidad.
y vamos a tener que poner a prueba de qué estamos hechos. ¿Estamos hechos realmente del Evangelio? ¿O solo tenemos un conocimiento y estamos convencidos solamente en teorías? ¿O realmente Cristo ha hecho una obra concreta en nosotros que nos permita soportar todas las aflicciones que van a venir sobre nuestras vidas? Termina el texto diciendo, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí nos pone en una posición Pedro y nos dice: ustedes fueron sentados en lugares celestiales, y nos lleva a ese ahora, pero todavía no. Erais como ovejas descarriadas. De nuevo está haciendo alusión Isaías 53:6. Así éramos cada uno de nosotros cuando estábamos en el mundo. Como ovejas descarriadas que no sabíamos dónde ir, no sabíamos qué pensar, teníamos miedo del futuro, solo pensábamos en este ambiente terrenal, no sabíamos para dónde caminar. Pero cuando volvemos a este pastor, todo toma sentido. Ya no tengo que preocuparme por dónde voy porque el pastor me indica por dónde debo ir. Ya no tengo que preocuparme de mi futuro porque el pastor me dice que él me llevará a lugares que yo ni siquiera me puedo imaginar. Dice que él es obispo de nuestras almas. Obispo es la palabra vigía, alguien que mira, que supervisa desde la altura, está mirando todo, que es la posición donde se ponían los pastores a mirar sus ovejas. Ahí está él, preocupado de su alma y de mi alma. Y eso nos puede hacer caminar a nosotros con toda confianza, no importa las circunstancias que nos esté rodeando, no importa las situaciones que estemos viviendo, Él nos guía, Él nos lleva. Lo único que tengo que hacer yo es poner los pies donde Él los fue poniendo, porque eso me va a dar seguridad. Y algún día, amados, algún día todos los que estamos aquí llegaremos a la meta y golpearemos la puerta. Y ahí nos daremos cuenta que Jehová fue nuestro pastor, que nada nos faltó, teníamos todo en Él. Que Él en los momentos de aflicción nos hace descansar en delicados pastos, que cuando necesitamos alimento Él nos alimenta. Que cuando pasamos por valles de sombra y de muerte, Él va con nosotros. Su vara, su cayado nos funden aliento en este camino. No vamos solos, hermano. No importa por dónde usted esté pasando, sea de un valle de sombras, de muerte, de aflicción, no importa. Él va con nosotros. Él va con su vara y su cayado y nos infunde en aliento y confianza. Y golpearemos la puerta. Y se abrirá la puerta. Y cuando se abra la puerta nosotros vamos a ver una mesa aderezada, esperando. Y un montón de aquellos que le afligían, que le hablaban en su contra, que lo injuriaban, que los maltrataban, van a estar expectantes viendo cómo el amor del Padre se muestra en esa mesa aderezada. Y Él les dirá: bienvenido. Ungirá su cabeza con aceite, que era la costumbre del pueblo judío. Cuando usted llegaba, ungían su cabeza con aceites aromáticos para decirles: bienvenido
adelante. Nuestra copa estará rebosando, miraremos la mesa y la copa estará arriba, rebosando, que era una seña también del pueblo, donde decía, si la copa está rebosante, quiere decir que Él no quiere que te vayas. Y miraremos hacia atrás y veremos que el bien y la misericordia nos ha seguido todos los días de nuestra vida. Y Él nos dirá, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Póngase en pie. Vamos a orar. Mi Señor, cuán maravillosa, insondable son tus obras. Cuán misteriosos tus caminos, cuán incomprensible para nuestra mente tan pequeña. Permítanos, Señor, mirarle a usted por sobre todas las cosas. Permítanos, Señor, ser fortalecidos por su Espíritu Santo para poder soportar como buen siervo, para poder cerrar nuestra boca, para no contestar con maldición, sino con bendición. Señor, que cuando nuestro enemigo tenga hambre le podamos dar de comer. Que cuando nuestro enemigo tenga sed podamos darle de beber. Y no contestemos nunca, ni respondamos nunca el mal por mal, sino venzamos el mal con el bien. Señor amado, sabemos que nosotros por nuestra fuerza no podemos. Pero gracias, porque tu Espíritu Santo obra en nuestras vidas, nos fortalece y nos ayuda a pasar por este lugar donde somos peregrinos y extranjeros. Permítenos no conformarnos a este mundo, sino cada día conformarnos más a tu Hijo, para cuando tú abras la puerta no nos veas a nosotros, sino que veas el rostro de tu Hijo entrando junto con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.